Bueno, vamos a saludar con Valeria Larco. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy en las Warmis del barrio. Y pues bueno, qué bueno que sean Warmis las que estén trabajando también pues para romper las brechas digitales. Hablamos de la comercialización de los pequeños emprendimientos. Y te quiero consultar para iniciar el diagnóstico porque parecería que con la pandemia se aceleró un poco el uso de medios digitales de pago, de uso de redes sociales para vender productos, de plataformas digitales. ¿Cuál es el diagnóstico inicial, Valeria? Bienvenida. Hola, buenos días con todos y todas, gracias por el espacio. Bueno, justamente el proyecto Conectades, eso es lo que quiere visibilizar, más o menos cómo está funcionando la economía digital, la economía de plataformas en un momento en el que después de la pandemia el crecimiento de estos medios de comercialización ha ido en aumento, sobre todo en las plataformas de reparto y de trabajo doméstico. Entonces, sabemos que el trabajo doméstico es un espacio sumamente feminizado, entonces las brechas de género son mucho más fuertes en países empobrecidos. Y los diagnósticos que podemos ver es que las brechas no están solamente en temas de acceso al Internet, porque muchas veces se piensa la brecha en una cosa de accesos, de poder acceder, tener conectividad, pero las brechas están muy acentuadas en los usos que les damos al Internet. Nosotros tenemos celulares, tenemos computadoras, pero el uso que le damos es muy diferente y creo que ahí es donde se marca el proyecto y el trabajo en la reducción de brechas, en pensar en cómo dar habilidades para el uso y la apropiación de estas herramientas y que esto también permita generar conocimientos desde otros espacios y que no se reduzca a ser simplemente consumidores de estas plataformas, sino que seamos capaces de generar conocimiento, de generar comunidades de producción de conocimiento y no solo de consumir las cosas que nos dan las plataformas. Pero por un lado también es cierto de que la conectividad no alcanza a todo el país en términos de acceso a Internet, ¿no? Hay lugares donde no hay señal de Internet, pues sobre todo son zonas rurales las que no tienen este acceso a estos medios, a poder conectarse a una plataforma y demás. Pero lo otro que tú mencionas también, sin duda hay que analizarlo. Y ahí te pregunto cuál es la realidad y cómo podemos cambiar esta dinámica de ser solamente consumidores a realmente usar las redes sociales o usar las plataformas digitales de manera de que nos puedan beneficiar en el momento de que hay un emprendimiento en marcha. Bueno, desde el proyecto que estamos trabajando, una de las cosas que hemos planteado es trabajar con organizaciones sociales. Hicimos unos talleres para también un poco identificar estas necesidades con la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y de aquí pudimos sacar unas guías de uso de diferentes aplicaciones, que tenemos ya descargadas en el celular. Por ejemplo, los sistemas Android ya te vienen con todo el paquete de herramientas de Google. Entonces, tenemos en la página web, porque desarrollamos una página web desde el principio de conocimiento libre y acceso abierto al conocimiento, tenemos unas guías disponibles en las que están uso de gestores de datos, de gestores de archivos, de videollamadas, porque estas cosas no parece tan simple para nosotros, pero cuando nos podemos hablar en estas realidades que tú hablas, en realidad aquí en el país el porcentaje es que el 70% tiene acceso a Internet, pero en el mundo es de 50%, entonces no estamos ni siquiera hablando de una mayoría general, y creo que esa es la manera de ir generando estos reducciones de las brechas, en ponernos en diálogo con estas comunidades en donde quizás los usos son distintos y en base a sus necesidades ir generando herramientas. Pero también tenemos esta otra arista del proyecto en el que tratamos de visibilizar las condiciones laborales de los trabajadores dentro de estas plataformas que ya van más allá ¿De cuáles estamos hablando? ¿De las plataformas de transporte, y reparto, delivery? Exactamente. ¿Y cuáles más? Esas básicamente. Básicamente esas, especialmente las trabajadoras de plataformas de reparto, en el que reconocemos que hay una gran población migrante que no tiene acceso a derechos, a seguridad social y que también como consumidores tenemos un rol importante en cómo nosotros perpetuamos o legitimamos estas precariedades. ¿Pero qué podemos hacer en ese sentido? O sea, ¿cuál sería la recomendación? Porque obviamente, digamos, las personas que están utilizando estas plataformas para trabajar, aún sabiendo que están precarizados, las utilizan porque no tienen otros medios. Y nosotros, no sé si hacemos mal o hacemos bien al dejar de usarlas.
Claro, no, el dejar de usar yo no creo que es el debate. El debate es cómo avanzar hacia una ley. Ahorita se está debatiendo en la Asamblea una ley para el reconocimiento de la relación laboral de los trabajadores, pero en la fase casi final de la campaña que nosotros tenemos en redes sociales, nosotras desarrollamos unas guías de uso, como unos manuales de usuario para de esta manera darnos cuenta de qué manera nosotros impactamos en los derechos de los trabajadores. Cosas tan simples como la calificación, como las propinas. Y otra cosa que posicionamos es también el consumo de las aplicaciones nacionales, porque las aplicaciones nacionales tienen que registrarse en el país, tienen que pagar impuestos, tienen que dar por lo menos una cuenta de lo que están haciendo. En cambio, las empresas transnacionales e internacionales al momento de estar mediadas por una plataforma no tienen que rendir cuentas en el país. Yo conversaba, por un lado, en alguna oportunidad con uno de los directivos de Cabify. Bueno, miento, no sé cuál de ellas era, ¿no? Pero ellos decían, pues muy, muy frescamente que pues se quedaban alrededor del 40% del monto que el usuario está pagando. Es decir, si tú pagas $3, se estarían quedando con 1.30 más o menos, ¿no es cierto? La plataforma digital. Y por otro lado, conversaba en la ciudad de Cuenca con la experiencia de Azutaxi, que es una plataforma desarrollada por la Unión de Taxistas de la SUAY. Ellos se adelantaron ya viendo lo que estaba ocurriendo en otras ciudades del mundo, lo que estaba ocurriendo en Cuenca, en Quito y en Guayaquil, y ellos buscaron un desarrollador de una aplicación y la hicieron en conjunto. Ellos pagan $10 mensuales por usar la plataforma, es decir, hay una diferencia abismal entre pagar el 30% de lo que haces diariamente a pagar $10 mensual por carreras ilimitadas. Y me mostraba esta última vez que fui a Cuenca que ya tienen también un servicio para hacer entrega de productos, que tienen farmacia, tienen entrega de un montón de cosas. Es decir, pues hay la posibilidad de que se puedan hacer estas plataformas. Además, no te cobran el 10% adicional que te cobra el uso de la tarjeta de crédito, pues por usar estas plataformas internacionales que, como tú bien decías, se llevan la plata fuera del país. Sí, exactamente, y por eso también invitamos a que sigan nuestras redes, a que sigan nuestra página, porque una de las guías que desarrollamos es este manual de usuario. Pero también difundimos datos de investigaciones que ya se han hecho en el país. Nosotros somos como un espacio de difusión también de los conocimientos ya levantados. Hay algunas investigaciones por parte del Observatorio del Trabajo y de la Universidad Central. Hay incluso un ranking que hace Fair Work, que analiza también las condiciones laborales de las distintas plataformas en el país y hace un puntaje de las empresas de acuerdo a la cantidad de derechos que se otorgan. Hay un montón de organizaciones investigadoras a título propio que están generando conocimiento alrededor de esto. Nos arrojan datos muy preocupantes, como el hecho de que la mayoría, casi el 68% de los trabajadores gana menos de $2 la hora. Eso quiere decir que no alcanzan ni siquiera el salario básico, sin descontar los gastos del uso de la aplicación, del uso del carro, de la gasolina, de los seguros del carro, que eso no está contemplado. Entonces es ponernos un poco en los zapatos también de los trabajadores y también posicionarnos acerca de las leyes que se están debatiendo en la Asamblea en este momento. ¿Y cómo podemos incidir? Yo creo que este espacio, empezar a generar estos espacios de diálogo ciudadano son fundamentales, que esto no quede como un debate legislativo, que es lo que muchas veces pasa, queda como un tema que no conocemos, y siendo usuarios tan activos de estas plataformas, creo que tenemos un rol fundamental en conversar por lo menos con las personas que también vemos que usan estas plataformas, para saber que es un problema público, que es un problema que necesita ser tratado desde la legislación, pero también desde nuestros modos de consumo. Y ahora a mí me preocupa también lo que ocurre con la economía popular y solidaria y esta imposibilidad de ingresar al mundo del e-commerce. Porque las grandes tiendas ya están en internet y pues incluso durante la pandemia vimos que ellas seguían vendiendo, mientras los pequeños les costó muchísimo seguir vendiendo sus productos, aunque algunos pues cambiaron estrategias y lograron pues tener un pequeño nicho, pero es muy pequeño todavía. En este momento estamos todavía a tiempo de que la economía popular y solidaria entre en esta carrera del mundo digital, del e-commerce. Justo eso creo que es el tema de las brechas de apropiación y de uso.
de que no basta con que las personas que tienen un emprendimiento tengan acceso a internet si nosotros no somos capaces de desarrollar un software, si nosotros no somos capaces de tampoco tener las capacidades económicas de contratar un servicio de desarrolladores de aplicaciones. Entonces, creo que por eso las brechas se van a ir reduciendo en la medida en la que pongamos estos conocimientos a disposición y que también posicionemos esto, de que hay empresas nacionales que también lo están haciendo y que esto velaría por unas mejores condiciones de trabajo de las personas que se inserten en la economía digital, en la economía de plataformas, teniendo en cuenta que el hecho de digitalizar las cosas no reduce las desigualdades, porque a veces se tiene esta idea equivocada de que porque entra en el internet aquí hay una democratización de la información, una democratización de los accesos, pero no es así, simplemente estamos trasladando el modo de producción, de consumo, de desigualdades a un espacio digital. Entonces pensar que los algoritmos perpetúan desigualdades, que las aplicaciones perpetúan las mismas precarizaciones que vivimos en el mundo material, digamos. Entonces pensar en eso, como cómo democratizar realmente desde un sentido de igualdad, tanto porque las brechas de género, las brechas de nacionalidad siguen sosteniendo ese modelo de producción, de acumulación de riqueza de las empresas. Entonces, creo que esa es la línea fundamental de pensar que lo digital no es igualdad en sí mismo, sino cómo ir caminando hacia entrar en el debate de lo digital, lo mismo que debatimos acá afuera de lo digital. Perfecto, Valeria, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy desde el proyecto Conectados. Yo les invito a seguir hablando constantemente de este tema acá en este espacio de las Guarmis del Barrio, que podamos generar de pronto tips para nuestros oyentes, para que ellos puedan también tener esta información al alcance de sus manos, y bien tú lo dices, ¿no? Yo he escuchado mucho que la gente hoy en día se queda peleando en las redes o militando desde las redes sociales pues también es necesario, ¿no? Pero hay que considerar que también en las redes sociales se está generando todos estos aspectos y estas brechas que nos mencionaba Valeria del proyecto Conectados. Muchísimas gracias, Valeria. Gracias a ti. Bueno, hacemos una brevísima pausa, amigos, y enseguida regresamos con más de las Guarmis del Barrio. Pregunta para el día de hoy, presten muchísima atención, con esto nos vamos a la pausa. ¿Cuál es la característica más importante que debe tener el nuevo alcalde o alcaldesa de la ciudad de Quito? Propuestas, preparación, honestidad, discurso democrático. Les vamos a dejar esta pequeña trivia en nuestras redes sociales para que puedan contestarla. Ya regresamos.